Bienvenidos a Ubi Manga. Yo soy Dani y hoy les traigo el primer video de la sección Reflexiones Anime. Bien, hace unos días había compartido en el canal la reseña de la película Perfect Blue de Satoshi Kon. La idea es hoy hacer un poco reflexiones sobre la película, de sus tópicos argumentales, algunas comparaciones, un poco su influencia en el cine occidental y demás. Si no vieron el video anterior, les dejo aquí el link para que puedan ir a ver la reseña. Y demás está decir que si no vieron la película, sepan que este video contiene spoilers, porque justamente la idea es analizar la película. Así que sería genial, sería buenísimo que vean la película, es 1 horita y media de sus vidas, para que después puedan disfrutar del contenido de este video, que es buenísimo, 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 tiene mucha info. Y sería una pena que vean el video sin haber visto la película, porque hay muchas cosas que quizás se las van a perder o no las van a terminar de entender. Así que sería buenísimo que la miren y después se vuelvan al canal, vean el video, le den like, se suscriban y disfruten del contenido. Perfect Blue ha dado mucho que hablar en su tiempo por ser de las primeras películas animadas japonesas en considerarse de culto. Anteriormente a Perfect Blue sabemos que en el 88 se estrenó la película Akira, por no decir la madre de las películas animadas japonesas en considerarse de culto, y Ghost in the Shell en el 95, previo, ambas dos películas previas a Perfect Blue. Todas ellas ayudaron a cambiar un poco la opinión extranjera, no solo la japonesa, sino la extranjera también, ¿no? Como la visión occidental, de que la animación también podía ondear y bucear en temas profundos como la psiquis humana. Hoy vamos a meternos dentro del mundo de Satoshi Kon, excelente película de género terror psicológico. Bien, para comenzar vamos a partir de los puntos argumentales más importantes que señala la película, que los mencionamos al final del video de reseña anime. Así que vamos a arrancar con el primero que mencionamos: el quiebre de identidad como síntoma de la sociedad posmoderna. Para poder adentrarnos en este tema, primero deberíamos entender y saber cómo es el individuo posmoderno, ¿no? ¿Cuáles fueron esas tendencias que lo condicionaron? En primer lugar, y más importante, está la fragmentación del self. El individuo posmoderno tiene la particularidad de tener un self múltiple. ¿Qué es el self? El self es el grado de conciencia que tenemos de nosotros mismos. Digamos que es la autoimagen que proyectamos en la sociedad. Obviamente el tener self múltiples viene de otras consecuencias que ahora vamos a mencionar. Y ustedes se dirán, self, ¿les suena la palabra? Sí, de selfie. Aunque en realidad la selfie, que todos conocemos, viene del término del inglés de myself, ¿no? Del yo mismo. Pero también se puede interpretar como self de autoimagen, autofoto, que tiene que ver más con el self, que es un término en realidad psicológico. Así que podríamos interpretar que pueden provenir de estas dos opciones, ¿no? ¿Y por qué la sociedad posmoderna posee un self múltiple, ¿no? ¿De dónde viene esa condición? Bueno, en realidad hay varios factores que intervienen para que este fenómeno se dé, pero obviamente no vamos a ahondar en ese tema porque obviamente hay expertos, sociólogos que estudian y han hecho tesis sobre la sociedad posmoderna. Simplemente vamos a destacar 3 que yo consideré que quizás son las más importantes o las que tienen que ver más con la película que estamos analizando y justamente con nuestro personaje, con Mima. Pero en la cajita de descripciones le voy a dejar un link de una tesis que es muy interesante y desarrolla muy bien todos los factores y condiciones de la sociedad posmoderna. Y bueno, obviamente es una investigación súper extensa, pero pueden chequear y leer si les interesa el tema. La primer condicionante podríamos decir que es la incertidumbre que genera vivir en una sociedad cambiante. Esto le provoca al individuo posmoderno mucha ansiedad, se siente muy abrumado y saturado. La segunda condición podríamos decir que es la densidad e intensidad de los medios de comunicación. Estos medios lo único que hacen es mostrarnos la ilimitada oferta y estilos de vida que uno podría elegir, la cantidad de subculturas que hoy por hoy conviven en la sociedad. Y a esto encima le sumamos la amplificación de las relaciones sociales a través de las redes sociales que conocemos, que vincula el mundo real
con el mundo virtual. Y toda esta situación genera que el individuo tenga que adecuar su imagen según cada ámbito, según cada espacio. Esto desencadena en una problemática muy común en el individuo posmoderno, que es la búsqueda de identidad. Y este es un elemento clave, porque esta búsqueda es proactiva y continua con tal de encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Es el elemento clave del posmodernismo. Para lograr eso, para encontrarle ese sentido a la vida, el self está constantemente reactualizándose por medio de la autoevaluación, la autocrítica y la autoexploración. Y la única manera de darle estabilidad a esa identidad es buscando la aceptación y la distinción social. Bueno, todo muy lindo, pero ¿qué tiene que ver todo esto que dijimos con Perfect Blue y con Mima, ¿no? Que es el personaje que queremos analizar? Bien, justamente todo esto tiene todo que ver con el personaje, porque Mima estaba en búsqueda de su identidad. Una identidad que está totalmente sujeta a la aceptación social, a la aprobación de los demás. No olvidemos que a Mima la sacan del grupo Idol Chan justamente por no cumplir las expectativas de su público. Y la insertan en el mundo de las actrices, interpretando un papel adulto, y que además, para poder cumplir las expectativas tanto del equipo de producción como de sus propios managers, debía conseguir la aceptación de todos ellos, ¿no? Debía cumplir sus expectativas, y para ello tenía que exponerse a situaciones que, si hubiese sido por elección propia, ella hubiese decidido no hacer, ¿no? Cuando el guionista decide que Mima va a ser la asesina de la serie, ¿no? Del thriller policial que estaban filmando, el personaje que ella estaba interpretando, que era Yoko, que era la asesina, previamente tenía una situación traumática, que era haber sido violentada dentro de un club nocturno, ¿no? Toda esa secuencia era dentro de la ficción, ¿no? Estaba dentro del set de filmación. Eran las circunstancias que convertían al personaje que Mima interpretaba en una asesina. Así que acá está la primera consecuencia, ¿no? Claramente Mima sentía la presión social, sentía que tenía que hacer ese papel, que tenía que interpretarlo y que encima tenía que interpretarlo a la perfección para poder cumplir con las expectativas. Acá tenemos presión social igual aceptación. Y la verdad es que Kon muestra muy bien el primer punto, el primer quiebre de identidad que Mima sufre. Si recuerdan la película, después de que ella interpretó la escena de violación, obviamente todo fingido, ¿no? Era una actuación, pero bueno, la situación no dejaba de ser algo traumática, algo violenta, y ella exponerse a esa situación. Después de ese momento, ella regresa a su casa, después de un día agotador, regresa a su casa y ella tenía una pecera con varios pececitos, y cuando llega a su casa les va a ir a dar de comer y ven que están todos pancita para arriba y muertos. Ella se frustra, su cara cambia por completo y después de eso le agarra un ataque de histeria y empieza a romper todo, a revolear todo y se echa a la cama y empieza a llorar diciendo que ella no quería hacerlo, que obvio que prefería no hacerlo, pero que tenía que cumplir con las expectativas, tenía que dejarlos contentos y demostrar que ella podía. Esa escena denota toda la frustración del personaje y además es una escena muy metafórica. ¿Por qué? Porque los peces muertos representaban algo que Mima perdió, ¿no? Algo que murió dentro de Mima. Podríamos interpretar que quizás sea la inocencia. Es justo en ese momento que aparece la Mima espectral, que vendría a ser su conciencia, ¿no? Digamos, la Mima que ella quizás quería seguir siendo, ¿no? La Mima inocente. Y aparece la primera pregunta, la primera frase, que es el ¿quién eres?, ¿no? Ahí la conciencia de Mima y la identidad de Mima entra en conflicto. Más adelante de la película nos damos cuenta que los peces estaban vivos, que nunca murieron, y nos damos cuenta que esa fue la primera ilusión. A partir de ahí la mente de Mima empezó a deteriorarse cada vez más. El segundo punto es la mujer como un objeto erótico. Esta es una temática muy recurrente en todas las obras de Kon. Dentro del mundo idol japonés hay un estereotipo muy marcado. Todas las estrellas idol deben tener las siguientes características. Deben ser hermosas, sumisas, inocentes y débiles. Y la verdad que Kon muestra muy bien cómo Mima, para salir de ese perfil, de alguna manera es empujada a interpretar escenas fuertes, escenas de adultez, hacer desnudos, para poder quebrar ese perfil de idol juvenil.
Para los managers esa era la única manera en la que ella podía superar el público juvenil y poder alcanzar al público adulto. Muchos creen que Kon plasmó en sus obras una fuerte crítica social a la industria de las idols juveniles en Japón, pero en varias entrevistas él afirmó que en realidad nunca fue su intención hacer una crítica de ese tipo, que él simplemente se atajaba a los guiones y representaba lo mejor posible las circunstancias que sufrían sus personajes. No sé, ¿ustedes qué creen? Yo tengo mis sospechas de si realmente es así como él decía, pero bueno. Acá un paréntesis así gigante, o podríamos decir que es una curiosidad. Muchos de los amantes del manga y el anime que somos seguidores tenemos sentimientos encontrados con los personajes femeninos, ¿no? Nos dan como fastidio. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué los personajes femeninos son así? Son infumables, son insoportables. Bueno, como ya vimos, es una cuestión cultural, ¿no? Acabamos de mencionar recién que el estereotipo del idol japonés es justamente que sean hermosas, sumisas, débiles, incluso hasta medias tontotas. Cuando vemos personajes femeninos con esas características, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, el estereotipo de mujer es muy distinto. Realmente ahí hay un choque cultural porque no nos sentimos para nada identificadas con personajes femeninos como esos. Nos concebimos a sí mismas muy diferentes, ¿no? Como mujeres fuertes y de carácter que van al frente, mujeres que son algo avasallantes. Nada que ver con el estereotipo de mujer que muestran en el manga y en el anime. Por eso a veces nos dan un poco de fastidio y no solemos empatizar. Un tema muy interesante, pero me encantaría quizás en otro momento hacer un video y hablar de esto en particular, pero quería mencionarlo como una curiosidad, ¿no? De por qué suceden estas cosas. Bueno, todo tiene una razón de ser, ¿no? Claramente las mujeres occidentales, no solamente latinoamericanas, occidentales en general, claramente no nos sentimos identificadas para nada con ese perfil femenino, ¿no? Con ese perfil de mujer, porque nos concebimos totalmente de otra manera. El tercer punto importante que habíamos mencionado en el video anterior es la habilidad que tiene el autor, que tiene Satoshi Kon, para mezclar la lógica y el caos subconsciente, pero no de cualquier manera, sino en el desarrollo narrativo. Ahora, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué quiere decir en el desarrollo narrativo? Bueno, hay una escena muy particular de la película donde se puede identificar muy bien. Y es la escena del interrogatorio, dentro de la ficción, dentro del set de filmación, cuando Mima interpreta a su personaje, a Yoko, ya después de haber cometido el asesinato. Está siendo interrogada por los agentes de policía y nos presentan a los oficiales, digamos, del otro lado de la cámara, ¿no? De interrogatorio, hablando entre ellos, y no hablan del personaje Yoko, sino que hablan de Mima. Como que Mima había cometido un asesinato, que de hecho a todo esto empiezan a haber asesinatos cerca del círculo de Mima, ¿no? Algunos productores, personas que tienen que ver con la agencia de talentos, bueno, personajes particulares, y ella empieza a interpretar, incluso a creer que ella es la asesina, ¿no? Empieza como a sufrir ahí una cuestión de identidad de ella los mató. Bueno, empieza a creer que sí, ¿no? Hay determinadas escenas que la confunden. Entonces digamos que el que estas personas mueran representan la venganza, ¿no? De Mima, como, no sé, vos sos el culpable de que yo haya perdido mi inocencia y vas a morir por eso. Bueno, al espectador le hacen creer que Mima quizás haya sido la ejecutora de esas muertes. Más adelante sabemos que no es así, que ella nunca mató a nadie, ¿no? Pero en la mente de Mima empieza a relacionar esas muertes con que quizás ella lo había hecho y no se acordaba y no era consciente de que lo había ejecutado. Teniendo en contexto, ¿no? Todo esto que estaba pasando alrededor de Mima, con el personaje que ella estaba interpretando, que justamente era una asesina, toda esa escena del interrogatorio, los policías cuando empiezan a hablar entre ellos, hablan de Mima, hablan de la Mima real, como diciendo, ¿crees que está diciendo la verdad? ¿Crees que está mintiendo? ¿Crees que Mima haya matado al productor tal?
Entonces, claro, es que uno está muy atento a todo lo que hace Mima, porque sabemos que en cualquier momento ve algo que sabemos que es fuera de la realidad y hace que el espectador esté muy pendiente del juego narrativo, porque no queremos perdernos nada. Fue por eso que pude identificar esa escena, donde realmente notas que nada cambia, que no hay ninguna ficción en la escena en sí, pero está en lo narrativo, porque sabemos que lo que están diciendo los actores, porque son actores, no es verdad. No están diciendo eso, deben estar diciendo otra cosa. Deben estar hablando de Yoko, del personaje que Mima interpreta, no de la Mima real. Entonces entendemos que toda esa escena, que en realidad no es Mima la que está hablando, ni ella está participando de esa conversación, la vemos simplemente de fondo, del otro lado del vidrio, de donde se supone que están interrogando al personaje. Así que todo ese juego narrativo, toda esa escena es excelente, porque en realidad todo eso, toda esa percepción de lo que está sucediendo está dentro de la mente de Mima, pero al espectador le hacen creer que no. Entonces uno se queda como, ¿qué acabo de escuchar? ¿Qué acabo de ver? ¿Dijo lo que dijo? ¿Pasó lo que pasó? ¿Los actores están hablando de la realidad? ¿O están actuando? ¿O todo esto es una visión, un pantallazo de lo que creemos que está sucediendo en la mente de Mima, ¿no? De que ella en su mente, ya enferma, cree y siente que están hablando de ella y que la están interrogando en realidad porque creen que ella es la asesina de verdad del productor que murió hace 3 días. Esa escena es excelente y le da mucho mérito al trabajo de Com, porque el objetivo ahora es estar al pendiente de lo que dice, hace o deja de decir Mima, y no tanto en querer descubrir nada, ¿no? Quién es el asesino o quién es el acosador. Hay una fusión muy sutil entre realidad e ilusión, ¿no? Como que van paralelamente y de repente una roza a la otra, pero son segundos que si no le prestas atención te los perdiste. Y justamente esos pequeños guiños son los que muestran la incapacidad que está teniendo Mima para poder distinguir uno de otro. Es más, hay momentos en los que Mima ella misma dice que no sabe qué es real y qué es ficción, qué es real y qué es ilusión. Tanto el personaje que ella interpreta, ¿no?, de Yoko, que empieza a sufrir un deterioro mental muy fuerte, ella, que como intérprete, paralelamente también se van deteriorando. Es muy interesante ver cómo los dos personajes van cayendo al abismo lentamente hasta que, bueno, tocan fondo, ¿no? Bueno, hablamos bastante de Mima y de algunas cuestiones del personaje principal, pero ¿qué pasa con los personajes secundarios? ¿Qué pasa con la manager? ¿Qué pasa con el acosador? Bueno, en realidad ellos son importantes porque son los personajes que proyectan la imagen de Mima, ¿no? Son los personajes que la perturban de alguna manera, que la hacen creer que esa es la Mima que debería permanecer y que no debería permitir que la nueva Mima adulta salga a la luz. Pero no son los más importantes, siempre obviamente el foco va a ser Mima, todo el problema psicológico que sucede dentro de su mente, ¿no? Digamos que los personajes secundarios proyectan en Mima sus frustraciones, el famoso caso de cuando uno tiene una expectativa muy alta por otra persona y se frustra y se decepciona altamente cuando vemos que esa persona que admirábamos o que nos gustaba o que quizás sentíamos identificados no cumple con nuestras expectativas, ¿no? Bueno, esa frustración, estos personajes secundarios lo proyectan en Mima directamente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de cine y de una particularidad que tiene esta película, que es el dinamismo que tiene el final. Generar finales sucesivos, ¿no?, uno tras otro, es un recurso muy común en el género de suspenso o de terror. Son esos famosos momentos en los que uno está comiendo pochoclo y está... Ah, ya pasó, ya está. ¡No! Ah, no, ya pasó. Ya está, este tiene que ser el final. Quizás. Que no, que el final no era ninguno de esos dos, es este. Bueno, eso es muy común, es un recurso clásico del género de terror. ¿Cuáles son estos 3 finales, estos 3 momentos? Bueno, el primero es el ataque del acosador, el segundo es el ataque de la manager y el tercero es el epílogo de la obra, ¿no? Ese final donde la vemos a Mima ya adulta, la vemos realizada, contenta de sí misma.
un personaje que ya vemos y notamos que no sufre de ningún trastorno psicológico y que tiene muy clara cuál es su identidad y su personalidad, ¿no? Ese es el final, brochecito de oro de toda la historia, ¿no? Es como el haber traspasado todo lo tortuoso para realmente llegar a ser quien quería ser. La verdad es que es una película que me ha gustado muchísimo, me parece que tiene muchísimos guiños, realmente hay mucho más para hablar. Cada escena tiene una razón de ser, es muy interesante, es una película muy orgánica. Realmente podría estar 3 horas hablando de la película, pero bueno, no puedo hacer un video de 5 horas, así que bueno, traté de atajar, ¿no?, las cosas que a mí más me llamaron la atención, los argumentos más fuertes, más potenciales que tiene la película. Así que bueno, hasta aquí fue, digamos, un poco reflexiones y algunas opiniones de la película. Ahora vamos a pasar a una segunda sección donde vamos a hablar un poco de la influencia en el cine occidental, que es la parte que más me gusta. Las obras de Kon fueron muy aclamadas por la crítica y ha llegado a varios festivales cinematográficos, ¿no? Sabemos que a estos festivales asisten varias distribuidoras con el objetivo de captar aquellas películas que han tenido mejores críticas, mayor renombre y, bueno, comprar licencias y distribuirlas por el mundo. En este caso en particular, las distribuidoras leyeron en las obras de Kon la típica premisa argumental de terror del tipo slasher. ¿Qué es slasher? El slasher es un subgénero de terror y suspenso que tiene la premisa argumental de la típica chica convenientemente joven y hermosa que es acosada por varios medios y que a su vez presencia una serie de muertes y asesinatos a su alrededor. ¿Les suena esto? Al mejor estilo Scream. En los 90 este subgénero, el slasher, era furor. Había muchas películas, así como Scream, que eran éxitos en ese momento. Y bueno, claramente así fue como la película de Kon, particularmente Perfect Blue, fue captada por las distribuidoras y traída al occidente. Gracias, señoras distribuidoras, por haber hecho una mala lectura de su premisa argumental, porque así fue como llegó a los ojos de grandes directores como Darren Aronofsky, director estadounidense conocido por su película Requiem por un sueño y Black Swan, película que recomiendo altamente y que considero de las mejores de la última década. Realmente Aronofsky supo ver el potencial que tenían las obras de Kon y se considera un gran seguidor y un gran fanático de todo su trabajo, y tomó no solo los tópicos argumentales que Kon trabaja en sus películas, sino también varios de sus elementos visuales. Sin duda, Black Swan del 2010 fue la mejor reinterpretación de Perfect Blue, tanto narrativa como visualmente. Tiene los mismos tópicos argumentales que Perfect Blue, y para eso vamos a ver las semejanzas entre ambas películas. Entre los dos personajes protagónicos, en Perfect Blue tenemos a Mima y en Black Swan tenemos a Nina. En realidad la primera característica es el nombre, ¿no? Mima y Nina, una letra de diferencia. La primera característica es la crisis que ambas sufren por lograr el triunfo artístico. Ambos personajes anhelaban fuertemente sentirse realizadas a tal punto que cruzaban la línea de la obsesión y viven ensimismadas en su propio tormento, ¿no?, por lograr ese fin. El segundo punto son sus interpretaciones. En ambos casos, tanto Nina como Mima debían interpretar un personaje que sufría un cambio de personalidad que resultaba muy ajena a ellas mismas y que para poder transgredir y conseguirlo, de alguna manera debían corromper su personalidad, ¿no?, romper con el perfil que ellas tenían tan marcado. El tercer punto es el trastorno de identidad. Los dos personajes conviven con una dualidad de ellas mismas. La verdad es que es muy interesante este punto porque lo miden entre el bien y el mal, o la oscuridad y la luz. El cuarto punto es el aspecto, la imagen que ellas tienen son muy similares. Las dos se encuentran dentro del círculo artístico
lo que hace que su indumentaria, las ropas que ellas usen sean similares, ¿no? Con tipo tutús o falditas cortas, y las exigencias físicas que ese ambiente exige, ¿no? de las estrellas, que es obviamente que sean bellas, que sean súper delgadas. Prácticamente la imagen que quieren dar es que sean bonitas, como princesitas intocables. Justamente esa imagen es la que ambas tienen que romper. Y el quinto punto es que las dos historias tienen personajes frustrados por la mediocridad. Más allá de que las protagonistas obviamente no quieren caer en la mediocridad, quieren llegar a la perfección, quieren cumplir con sus expectativas, las propias y la de los demás, los personajes secundarios también estaban frustrados por la mediocridad, porque tanto la manager de Mima como la madre de Nina, ninguna de las dos había podido cumplir sus expectativas de ser una bailarina profesional e interpretar las mejores obras, ser la estrella del elenco, y la manager tampoco pudo ser una idol juvenil y conseguir el éxito. Entonces ambos personajes proyectan sus frustraciones sobre las protagonistas, ¿no? Sobre Mima y sobre Nina. Y por último tenemos esas semejanzas visuales, ¿no? Ahora vamos a ver una serie de imágenes. Acá armé un cuadrito, un poco poniendo, ¿no?, de referencia imágenes tanto de Black Swan como de Perfect Blue. En la primera podemos ver la habitación, ¿no? Una habitación que tiene rasgos infantiles, ¿no? Que hablan un poco de la identidad, de cómo ellas se autodefinen, ¿no? En el segundo cuadrito, bueno, obviamente, primera aparición de ese alter ego, ¿no? De esa segunda personalidad que empieza a surgir en base a la frustración que empiezan a transitar los personajes. En la tercera, la pelea, ¿no? Entre la verdadera y la falsa, en cuál de las dos logra ocupar su lugar, ser la protagonista, tomar el control de su vida. En el caso de Black Swan, sabemos que en realidad esa pelea nunca existió, estuvo en su mente, era una pelea interna con su otro yo, ¿no? Pero en el caso de Perfect Blue fue una pelea real, porque la persona con la que ella peleaba era la manager, pero en realidad Mima no veía a la manager, sino que se veía a ella misma. En realidad era la manager, obviamente en su máximo grado de obsesión, vestida incluso como Mima, pero Mima se veía a ella misma, no veía a la manager. Después se dio cuenta, cuando bajó, digamos, el grado de ansiedad y de locura de ese momento, se dio cuenta que en realidad siempre fue la manager. Abajo tenemos otra escena, la escena de los vidrios, donde después, en base a ese vidrio, sucede, ¿no?, el ataque. En el caso de Mima, se lastima a ella misma. Y en el caso de Perfect Blue, en realidad la manager se cae sobre los vidrios y se lastima. En ambos casos el vidrio representa la desaparición, digamos, de la otra personalidad, ¿no? La personalidad no deseada, podríamos decir. Y después, bueno, una última imagen, ese momento en el Black Swan, cuando ella se tira al vacío. ¿A qué momento? Bueno, espero que les haya gustado, denle una oportunidad, vean la película, busquen otras películas del autor y otras series del autor, son muy buenas, algunas también las mencioné en el video de la reseña de Perfect Blue, ahí mencioné algunas obras de Satoshi Kon. Sería buenísimo que le den una oportunidad y vean más material de este hombre, porque realmente ha dejado un gran legado. Es una real pena que se haya ido este hombre, realmente tenía muchísimo para dar. Pero bueno, y me olvidaba de algo súper importante. Lo último que nos queda así como para cerrar el combo de reflexiones de esta película es el título. ¿Por qué Perfect Blue? ¿Qué significa? Bueno, la verdad es que no está muy definido cuál es el significado del nombre. Sí podríamos decir que el color azul tiene varios significados en Japón. Muchos asocian este color con la tranquilidad, con la paz interior. Y me parece que quizás el título hace referencia a eso, ¿no? A cómo después del tormento, de un proceso difícil que el personaje tiene que transitar, llega a ese azul perfecto, ¿no? A ese cielo inmaculado, que encima en la escena del final, en la que Mima va a visitar a la manager, que está obviamente en un psiquiátrico porque quedó chapita, la va a visitar, se va, se sube a su auto, se saca los lentes
y dice soy la verdadera o soy la original, algo así, tiene varias traducciones. Con un cielo inmaculado hermoso por detrás, ¿no? Como que muestra que realmente Mima se encuentra en paz, se encuentra tranquila y en su eje, ¿no? Entonces un poco es ese, ¿no? Ese perfecto cielo azul, ese perfecto mar en calma después de la tormenta. Podría tener otra interpretación. También estuve leyendo por ahí que el azul en Japón también significa brujería, entonces nada, quizás ahí, ¿no? Saber que hubo una serie de ilusiones y trastornos medios extraños que finalmente, bueno, no pudieron encauzar todos y bueno, y encontrar el eje, ¿no? Bueno, hay muchas interpretaciones, les dejo ahí como tarea que investiguen un poquito qué significa el azul, capaz encuentran otro significado, ven la película y dicen, no, Dani, mirá, puede ser esto también. Digo, me encantaría que investigaran y me escriban, me comenten ustedes qué creen que puede significar el título. Sería buenísimo tener otras opiniones, incluso también si encuentran puntos argumentales interesantes que yo no noté, no vi o de los que no hablé en este video y quieren comentarlos abajo, son requete contra bienvenidos a escribir para seguir profundizando aún más en la película, que es una película que tiene mucho material, mucho contenido, da mucho para hablar, así que bueno, eso fue todo. Creo que me excedí un poquito con el video, no sé cuánto va a terminar durando, pero bueno. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me divertí horrores haciendo este video. Vean también Black Swan. Bueno, sin más, me despido. Suscríbanse. Denle click a la campanita de notificaciones para que puedan enterarse cada vez que subo un video. Y nos vemos la próxima.